Buenas noches, Lick. Pues gracias a Dios, bien. ¿Y ustedes qué tal están? Buenas noches, licenciado. Buenas noches. ¿Cómo les ha ido en los otros cursos? Eso está bien. Ahorita empezamos ahí con la clase, pues. Muy bien, licenciado. Cuando alguno de los compañeros o compañeras deseen participar, sí, les decía, disculpen, cuando alguno de los compañeros o compañeras desee participar, me da su nombre, nombre y apellido, por lo menos un nombre y un apellido para anotarlos, porque la sesión pasada eh, hubo por aquí alguna persona que solo me dio su apellido, pero así los tomo en cuenta. Y ya hemos explicado los dos temas anteriores, entonces como estos temas tienen relación con lo que vamos a ver hoy, entonces yo les voy a dar la oportunidad para que participen algunos y yo siempre tomo en cuenta la participación como mínimo unos 5 puntos, ¿verdad? Entonces, por eso les manifiesto de que si logran participar me dan su nombre y apellido, ¿verdad? Entonces, iniciamos. Vean, eh, iniciamos y solo quedó pendiente, estaba viendo de que cuando vimos las clases anteriores, vimos que existen en todo proceso dos instancias, según el artículo 211 de la Constitución. Entonces, para que lo tomen en cuenta, ese artículo 211 de la Constitución, en un proceso habrá más de dos instancias, ¿verdad? Esa es una garantía, si quieren le anotan ahí en el 211, es una garantía de cosa juzgada y tiene relación con el Código Procesal Penal, creo que es el artículo 18. Ahí van a encontrar ustedes que garantía de cosa juzgada tiene relación. Estás haciendo otras cosas, por eso de que no la bajas y no te sientas. Y ya te quedas aplastado ahí, ya te quedas tranquilo. Estoy preparando mis cosas. Y entonces, continuando con la clase, vamos a ver que esta ley de amparo, exhibición personal y de constitucionalidad de las leyes, esta ley viene como consecuencia que en la Constitución está determinado. Me decía un compañero, mire, Lick, pero casi no hemos visto la Constitución bien en el derecho constitucional, vimos varios artículos y los regímenes. Ahora, en derecho procesal constitucional, si nosotros nos vamos al artículo 276 de la Constitución, la ley de amparo, exhibición personal y de constitucionalidad. Una ley constitucional desarrollará lo relativo al amparo, exhibición personal y de constitucionalidad de las leyes. Eso lo establece la Constitución. Ahora, desde el artículo 263, como garantías constitucionales o defensa del orden constitucional, está entonces la exhibición personal, que es el 263, y en el 265 tenemos la procedencia del amparo. Bueno, entonces, el decreto número 1-86 es un decreto que se emitió el 8 de enero del 86, de 1986, y entró en vigencia el 14 de enero de 1986. Y en el primer considerando hay algo que hay que hacer referencia acá, dice que son derechos inherentes al ser humano. ¿Por qué? Porque nos pertenecen esos derechos y no podemos renunciar a los mismos. En el considerando número 2 hay tres situaciones acá. Les hice la pregunta en la clase anterior que el amparo actúa como garantía contra la arbitrariedad.
Y recuerdo que participó Arias y también Axel Guerra, y me manifestaron ellos que la arbitrariedad no es más algo contrario a lo que nos pertenece, o algo arbitrario es aquello que nos está perjudicando, que no estamos de acuerdo. Entonces nosotros vamos a ampararnos por eso. Luego, establece la exhibición personal, actúa como garantía de la libertad individual. Si alguien de ustedes me da su nombre y su apellido y me dice cómo interpreta eso de que la exhibición personal actúa como garantía de la libertad individual, algún compañero que desee participar, dígame cómo interpreta eso de que la exhibición personal actúa o va a actuar como garantía de la libertad individual. Licenciado, buenas noches. Sí, buenas noches. ¿Podría actuar defendiendo nuestros derechos en el momento que el Estado o en este caso la policía o el sistema judicial haga cosas indebidas en nuestro proceso a la hora que nos detengan? ¿Tu nombre, perdone? El mío es Dorian Liquidano. Ah, Dorian, sí. Licenciado, buenas noches. Sí, buenas noches. Ezequiel Carcuz. Dígame. Con respecto a eso, en los procesos civiles, cuando se da algún tema de homónimos y, por ejemplo, pues el sistema pues ataca a alguna persona por el mismo nombre y esta persona pues reclama en defensa esto de la exhibición personal para pues ponerse a disposición y que no violen sus derechos solo por tener el mismo nombre de la persona que sí es realmente la involucrada. ¿Esto también puede valer ahí? Sí, correcto, porque por un homónimo pueden detener a una persona. Entonces, habló usted del derecho civil y del derecho penal. Del derecho civil porque por el nombre, el homónimo que tiene, tuvo un problema. Y en el derecho penal lo detuvieron porque se considera de que la persona está utilizando un nombre diferente al que realmente es. Entonces, por lo que se duda, mientras se aclara, pueden detener a una persona. Continúo ahorita explicando, solo deme su nombre. Ezequiel Carcuz. Gracias. Entonces, como la persona fue detenida, o sea que está en contra de la libertad de esa persona porque le cohibieron la libertad, lo detuvieron. Entonces, mientras se averigua si realmente la persona fue detenido, nuestro familiar, nuestro vecino, nuestro amigo, si fue detenido en forma ilícita o por haber cometido algún ilícito, o si lo detuvieron porque había alguna razón. Entonces, mientras se averigua a la persona que lo detuvieron, entonces se considera que está ilegalmente preso. Ahora bien, también se da la exhibición personal porque la persona no ha sido puesta dentro de las 6 horas al órgano jurisdiccional competente. Vamos a entrar más en materia cuando miremos la exhibición personal, pero de eso se trata. Continuando en el segundo considerando y la declaratoria de inconstitucionalidad de las leyes y disposiciones generales actúa como garantía de la supremacía constitucional. Bueno, como la Constitución tiene establecidas todas sus normas y se ha creado alguna norma jurídica que es contraria a la Constitución, entonces nosotros no estamos de acuerdo y tiene que haber una garantía de lo que establece la Constitución. Ahora bien, ya nos venimos entonces al artículo 265, que es la procedencia del amparo. Solo que antes de eso les hago una observación. Esto que les voy a decir ahorita les va a servir en todas las ramas del derecho. Anoten ahí que en el artículo 206 de la LOG, cuando hablamos de plazo, estamos hablando también de término. Si en algún proceso, en alguna clase o algo, un profesor les habla de término, les habla de plazo, estamos hablando de lo mismo, 206 de la LOG.
Ahora, en el artículo 1 de la ley de amparo, objeto de la ley. ¿Cuál es el objeto? Desarrollar las garantías y defensas del orden constitucional. Aquellas garantías y principios constitucionales aquí se van a desarrollar. Esta es una de las leyes que desarrolla lo que establece la Constitución. Como artículo, vamos a tratar de abarcarlo lo más antes posible. Artículo 2, interpretación de la ley. ¿Cómo se interpreta esta ley? En forma extensiva, hasta donde tenga alcance. No hay límite. Artículo 3, principio de supremacía o superlegalidad. Este principio de supremacía lo traemos de allá de la Constitución, que cuando vimos derecho constitucional les dije, ahí anotan en el artículo 44, tercer párrafo de la Constitución, y el 175 y el 204, porque esos tres artículos tienen relación con el 9 de la LOG y con el 3 de la ley de amparo. Ahora, como estamos viendo esta, les digo, bueno, este artículo 3 tiene relación con esos 3 de la Constitución y con el 9 de la LOG. Van a aquellas leyes y anotan. ¿Sí? ¿Y en qué consiste esto? De que la Constitución prevalece sobre toda ley o tratado, y en materia de derechos humanos, ya también lo vimos en su oportunidad, cómo funciona esto. El artículo, si tienen alguna duda, me preguntan, ¿verdad? Y tratamos aquí de solventar la duda. El artículo 4 del derecho de defensa, si alguien de ustedes me dice, este artículo 4, ¿con qué artículo tiene relación de la Constitución este artículo 4? Licenciado, buenas noches. Con Sí, el artículo 12. ¿El artículo? 12. ¿Derecho de defensa? Sí. El derecho de defensa, el artículo 4 de esta ley, ¿tiene relación con él? Artículo 12. 12, correcto. Su Ajá. nombre. Siempre deben su nombre, así los tomo. Stephanie Kuruchich. Ah, sí, gracias, Stephanie. Muchas gracias. Entonces tiene relación con el 12 de la Constitución, ya lo anotaron ahí. Luego venimos al artículo 5 y dice, principios procesales para la aplicación de esta ley. Miren qué interesante estos principios procesales, pues. En cualquier proceso relativo a la justicia constitucional, rigen los siguientes principios. 1 o literal A, en este caso, que está identificado como literal A, la ley, todos los días y horas son hábiles. ¿Por qué todos los días y horas son hábiles en el amparo? Porque en todo proceso nosotros nos damos cuenta de que dicen, como nos notificaron hoy miércoles y son 3 días, tenemos jueves, viernes y lunes para contestar esto que nos están notificando. Mientras que en el amparo, todos los días son hábiles, o sea que no podemos decir nosotros, tenemos 3 días, no. En el amparo, hoy, digamos que empieza a correr mañana jueves, viernes, sábado, domingo, ya llevamos 4 días, el lunes, 5º día, o sea que sábado y domingo son hábiles aquí en el amparo. Todos los días y horas son hábiles. Y después vamos a ver el por qué y para qué van a ser hábiles. Pues. Literal B, las actuaciones serán en papel simple. Esto de que dicen papel simple se refiere también al papel bond. Y el fundamento de esto es la ley de timbres fiscales y papel especial para protocolo. Decreto 3792, en el artículo 33, numeral 10, ahí establece lo relativo a esto. Las actuaciones serán en papel simple o en papel bond. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a trabajar nuestros amparos, nuestros procesos en papel bond. No vamos a utilizar papel español, papel sellado, no papel bond, ¿verdad? Y la literal C, toda notificación deberá hacerse a más tardar el día siguiente de la fecha de la respectiva resolución, salvo el término de la distancia. Bueno, cuando un órgano jurisdiccional conoció de un amparo, nos deben de notificar el día siguiente. Hoy resolvieron, mañana nos notifican. ¿Por qué? Porque bueno, más el término de la distancia, porque si nos van a notificar también en otro lugar, puede ser de que haya 1 o 2 días más por el término de la distancia mientras nos van a notificar. Pero
en la literal siguiente, en la literal D, los tribunales, o sea, los órganos jurisdiccionales que van a conocer del amparo, deberán tramitarlos y resolverlos con prioridad a los demás asuntos. Quiere decir de que hoy ingresaron 1, 2, ejemplo, amparos en un órgano jurisdiccional e ingresaron otros 2, 3, 4, 5, etcétera. Procesos le van a dar prioridad al amparo o los amparos que pudieron haberse presentado en ese jurisdiccional. Dos cuotas, por favor. El artículo 6. Continuamos con el artículo 6, dice impulso de oficio. En todo proceso relativo a la justicia constitucional, solo la iniciación de trámite es rogada. O sea que mientras que nosotros no presentamos un amparo, una exhibición personal o una inconstitucionalidad, no van a trabajar a accionar los órganos jurisdiccionales, pero si lo presentamos, solo lo presentamos. Ahora bien, todas las diligencias anteriores se impulsarán de oficio y es responsabilidad del tribunal. Es decir, que toda vez esté presentado, el tribunal le va a dar trámite a eso y nos van a notificar. Y si nosotros no accionamos, ellos continúan con el trámite del amparo, ¿verdad? Y el artículo 7, algo muy importante, aplicación supletoria de otras leyes. ¿Será que se aplican otras leyes en estos trámites? Sí, en todo lo previsto en esta ley se aplicarán supletoriamente las leyes comunes interpretadas en congruencia con el espíritu de la Constitución. Ustedes van a ver en derecho procesal civil y mercantil que ahí se deben de cumplir varios requisitos para presentar una demanda. Pues esos requisitos hay que cumplirlos cuando se va a presentar un amparo, por ejemplo, ¿verdad? El amparo. Aquí, de exhibición personal, no les estoy hablando ahorita que van a cumplir con varios requisitos del amparo, porque vamos a ver que la exhibición personal es totalmente diferente, que no hay que cumplir con tantos requisitos. Entonces, algo que no está aquí en la ley, pero es de mucha importancia, y es bueno que tomen en consideración esto, lo que les voy a decir ahorita. Otra cosa, yo comprendo que hay compañeros que no se conectan a recibir las clases porque no tienen la oportunidad de hacerlo, por alguna razón no pudieron el día de hoy. Yo comprendo todo eso, pero deberían de tratar de hacerlo y de ingresar a las 6, en este caso a las 7:30 empezamos la clase, pues, porque muchas veces se ha dado eso y ustedes lo saben, que hay compañeros que no asisten a recibir clases y en este caso no las reciben por este medio virtual y resulta que para los exámenes otros dicen, pero si yo recibí todas las clases y me fue mal y el otro le fue bien. Entonces aquí les voy a dictar yo unas características y definición de lo que es el amparo. Una definición bien sencilla es que es una acción constitucional que satisface una pretensión. Es una acción constitucional que satisface una pretensión y restituye el goce de los derechos fundamentales. ¿Y qué características tiene la acción de amparo? Vamos a anotar 4. Uno, es un proceso, es una acción constitucional, ¿verdad? Es que algunos tratadistas la consideran como proceso, como acción, pero es una acción constitucional. También es una acción que protege a las personas contra las amenazas y violación de sus derechos. 2, ¿verdad? 3, restaura las violaciones. Lick, perdone, ¿podría repetir la segunda? El primero, acción constitucional. 2, protege a las personas contra las amenazas y violación de sus derechos. 3, restaura las violaciones a esos derechos. Ojo, la segunda, protege. La tercera, restaura. Y 4, no existe ámbito que no sea susceptible de amparo. Lick, disculpe, ¿podría repetir la tercera?
restaura las violaciones a los derechos. ¿Por qué les dije yo, ojo aquí? Porque siempre vamos a estar viendo esto de que el amparo protege. Cuando no se ha dado, vamos a presentar un amparo antes de. Y cuando ya se dio aquello, vamos a querer nosotros restaurar lo que nos están violentando, ¿verdad? Y el cuarto, que no existe ámbito que no sea susceptible de amparo. O sea que no podemos decir, esta materia del derecho no es susceptible de amparo. No podemos presentar amparo. No existe ningún ámbito que no sea susceptible, sino que en toda rama del derecho podemos presentar amparos laborales, civiles, constitucionales, de materia constitucional, penal, etcétera. Ahora, el amparo, procedencia del amparo. Y aquí era lo que les decía del artículo 265 de la Constitución y el 8 de esta ley. Podemos decir de que del artículo 265 se instituye el amparo con el fin de proteger a las personas contra las amenazas, violaciones, y para restaurar esas características están en este artículo 265 y del 8, de ahí son extraídas. Entonces, hay un objeto preventivo que es proteger. El objeto preventivo del amparo, ¿cuál es? Proteger a las personas contra las amenazas y violaciones de sus derechos. Y el otro, el objeto reparador, es restaurar. O viéndolo de otra manera, eso de restaurar, ¿qué es? Es el objeto reparador del amparo. Restaurar o reparar aquello que ya se dio, volverlo a como nosotros nos interesa o queremos, ¿verdad? Y que no hay ámbito susceptible, ahí está también en el mismo artículo 8, de ahí hemos extraído entonces estas características. Sujetos pasivos del amparo, en el artículo 9. Podrá solicitarse amparo contra el poder público. Sí, vamos a solicitar un amparo en contra del ministerio, en contra de la municipalidad, en contra de una institución, en contra de la Corte Suprema, por ejemplo, ¿verdad? Entidades descentralizadas o autónomas, mencionaba las municipalidades, contra las entidades, como también como partidos políticos, asociaciones, sociedades, sindicatos, cooperativas y otras semejantes. O sea que en contra de todas estas instituciones que manifiesta el artículo 9, podemos presentar un amparo en el momento oportuno. Artículo 10, procedencia del amparo. La procedencia del amparo se extiende a toda situación que no sea susceptible de un riesgo o amenaza y restricción de las violaciones. Toda persona tiene derecho a pedir amparo, entre otros casos, para que se mantenga o se restituya el goce de sus derechos. Entonces, venimos en el artículo 265, el 263 que habíamos visto la exhibición, 266 es la inconstitucionalidad, pero ahorita estamos viendo a manera general, pero nos centramos también en el amparo desde el artículo 11. Y si nos damos cuenta, bueno, ¿y quién es el órgano máximo para conocer de esto? El órgano máximo es la Corte de Constitucionalidad y del artículo 268 tiene relación con el 149 de la Ley de Amparo. Entonces, que es un tribunal permanente y su función esencial es la defensa del orden constitucional. Por eso les decía en una de las clases que cómo es posible que nos dimos cuenta que hace unos días yo les decía de que estaban conociendo de una situación la Corte de Constitucionalidad y presentaron algo en la Corte de Constitucionalidad para conocerse y de acuerdo, ahí lo tenían que presentar y lo tenían que conocer. El problema es que estaban criticando a 3 magistrados que como ellos habían resuelto, ellos estaban conociendo lo que resolvieron, o sea que algo en contra de ellos estaban resolviendo y por eso les estaban queriendo seguir un antejuicio por eso, porque no es factible, pues entonces ellos, fácil, es hacerse a un lado, en pocas palabras, y dejar que el tribunal lo integren para conocer de eso con los suplentes, ¿verdad? Entonces, han llegado hasta ese extremo de que ellos mismos querer resolver
algo que ellos habían conocido con anterioridad. ¿Y cómo está integrada la Corte de Constitucionalidad? 5 magistrados y se eleva a 7 según el artículo 269 y tiene relación con el 150 de la Ley de Amparo, duran 5 años en su cargo y los requisitos que deben de cumplir en el artículo 151 de la Ley de Amparo también tiene relación con el 270. Y la presidencia pues la va a presidir a la Corte de Constitucionalidad por 1 año en orden de edades, ¿verdad? De los magistrados. Eso lo establece la Constitución. Entonces, aquí en el artículo 11, perdón, nos habíamos quedado en el artículo 10, en la literal E. Cuando en actuaciones administrativas se exijan al afectado el cumplimiento de requisitos, diligencias o actividades no razonables o ilegales, o cuando hubiere medio o recurso de efecto suspensivo. Esto quiere decir de que procede el amparo después del proceso contencioso administrativo. Y en la literal F, las peticiones se harán ante las autoridades administrativas cuando no sean resueltos en el término que establece la ley de lo contencioso administrativo, que esa ley de lo contencioso administrativo está el artículo 1 y el 16 de la ley de lo contencioso administrativo tiene relación con esta literal F. El famoso silencio administrativo, ¿verdad? Que cuando han pasado, hay un silencio administrativo, cuando han pasado los 30 días y no resuelven, eso se considera de que es a nuestro favor, o sea que está aceptado aquello, ¿verdad? Vamos a tomar en cuenta eso. Hasta ahí al artículo 10, ¿cómo les parece o cómo vamos para continuar en cuanto a ver la competencia del artículo 11? Observación. Y si no miramos las competencias del artículo 11, vean qué fácil está esto. Competencia de la Corte de Constitucionalidad. Y nos preguntamos, bueno, ¿la Corte de Constitucionalidad va a conocer todos los amparos? No. Corresponde a la Corte de Constitucionalidad conocer en única instancia en calidad de tribunal extraordinario de amparo en los amparos interpuestos en contra de el Congreso de la República, Corte Suprema de Justicia, presidente, vicepresidente de la República. Luego, en el artículo, si pueden anotar ahí también el artículo 2 del decreto 489, también agrega a otros, pero les explico estos. Agrega, por ejemplo, la Junta Directiva de la Comisión de Prestaciones del Congreso, el presidente del organismo judicial, los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, también contra ellos va a conocer la Corte de Constitucionalidad. Es decir, que si nosotros vamos a presentar un amparo en contra del presidente Yamatei, ¿dónde se va a presentar ese amparo? Se va a presentar en la Corte de Constitucionalidad, en contra del Congreso de la República, en la Corte de Constitucionalidad, en contra de la Corte Suprema de Justicia o de algún magistrado, Corte de Constitucionalidad, en contra del vicepresidente también. Pero ya en el artículo 12, ya hay otra situación acá, que la Corte Suprema de Justicia va a conocer también amparos, como en contra de ellos va a conocer la Corte de Constitucionalidad. Ahí viene descendiendo, hay algo descendente, porque la Corte de Constitucionalidad es la Corte máxima, ¿verdad? Ahora viene la Corte Suprema de Justicia. La Corte Suprema de Justicia va a conocer los amparos en contra del Tribunal Supremo Electoral. Cuando se va a presentar un amparo en contra del Tribunal Supremo Electoral, no lo vamos a ir a presentar a la Corte Suprema de Justicia,
perdón, a la Corte de Constitucionalidad, sino que en la Corte Suprema de Justicia. Y aquí mismo establece los ministros de Estado, contra los magistrados de las salas de apelaciones, el Procurador General de la Nación, PGN, contra el Procurador General de la Nación van a presentar un amparo, la Corte Suprema de Justicia lo va a conocer, contra la PDH también, contra la Junta Monetaria, contra embajadores del Consejo Nacional de Desarrollo Urbano y Rural, la Corte Suprema de Justicia. Luego en el artículo 13, también las Cortes de Apelaciones, como en contra de ellos conoció la Corte Suprema de Justicia, ahora la Corte de Apelaciones va a conocer en contra de los viceministros de Estado, directores generales. Y aquí viene una pregunta. El director de la Policía Nacional Civil, hay que presentar un amparo en contra de él. ¿A dónde lo vamos a ir a presentar? A la Corte de Apelaciones, ¿no? En una sala de apelación de la Corte de Apelaciones, correcto. Los funcionarios judiciales, alcaldes y corporaciones municipales de las cabeceras departamentales. Bueno, vemos el ejemplo, ¿verdad? En Chimaltenango está el licenciado Carlos Dimac de alcalde. Si vamos a presentar un amparo en contra de él, ¿dónde lo vamos a presentar? También, ¿verdad? En la sala de la Corte de Apelaciones, que en este caso, ¿dónde lo iríamos a presentar? ¿Cuál sería la jurisdicción y competencia? Sería en Zacatepec, ¿verdad? En la antigua Guatemala, ahí está la sala de la Corte de Apelaciones regional, así con sede en el departamento de Zacatepeques, en Antigua Guatemala, departamento de Zacatepeques, regional porque conoce lo de Zacatepeques, Chimaltenango y Sololá. Entonces ahí se presenta. Después de ver estos ejemplos, aquí nos venimos al artículo 14 y dice que los jueces de primera instancia también van a conocer. El juez de primera instancia de familia va a conocer un amparo de tal naturaleza. El juez de primera instancia de ramo penal va a conocer los amparos del ramo penal. Y dentro de esos tenemos entonces en este artículo 14, literal D, los alcaldes y corporaciones municipales no comprendidos en el artículo anterior. Entonces, yo digo, el alcalde, cualquier alcalde de acá de los otros municipios, entiendas el Tejar, Zaragoza, Paticía, ejemplo, ¿dónde presentaríamos nosotros un amparo contra de ellos? Los vamos a presentar ante el juez de primera instancia y dependiendo del ramo que se trate, entonces ahí lo vamos a presentar, ¿verdad? Esas son las competencias y luego hay un artículo 15 que dice que la competencia no establecida en los artículos anteriores se aplica cuando el amparo se interpone contra alguno de los individuos integrantes de los organismos y entidades mencionadas siempre que actúen en función o delegación de estos. A veces nos da margen a interpretar de una u otra manera los artículos, ¿verdad? Pero a manera general, esto que vimos o que estamos viendo es fundamental. Y podríamos dejar hasta estos artículos el día de hoy y mañana tenemos otra clase a primera hora, ¿verdad? Y entonces ya miraríamos del artículo 19 en cuanto a la interposición del amparo. No sé si tienen alguna duda, todavía tenemos algunos minutos. Compañeros. Sí, buenas noches. Sí. Mire, para interponer un amparo contra los alcaldes, entonces se tendría que ir al artículo 14, donde dice que la competencia de los jueces de primera instancia son los que corresponden para interponer un amparo en contra de alcaldes. Sí, si la materia es en contra de él por una cuestión penal, en el juzgado de primera instancia, narcoactividad y delitos contra el ambiente del departamento de Chimaltenango, y después vamos a ver cómo redactamos, pero ahí sería. Si es de materia civil, también en el juzgado de primera instancia del ramo civil,
del departamento de Chimaltenango, ¿verdad? Y así, pero sí es el juzgado de primera instancia de su jurisdicción. Ah, ya, gracias, Lick. Muy bien. Y después nosotros vamos a ver eso de la redacción. Lo presentamos ante la Corte de Constitucionalidad. Señores magistrados de la Corte de Constitucionalidad, yo he visto amparos así, pero lo técnico sería honorables magistrados de la Corte de Constitucionalidad constituida en Tribunal Extraordinario de Amparo. Señores honorables magistrados de la Sala Regional Mixta, de la Sala de Apelaciones con sede en Antiguo Guatemala, del departamento de Zacatepeques. Y de ahí ya vamos a verla. Y así sucesivamente, ¿va? Honorable señor juez de primera instancia del juzgado penal narcoactividad de delitos contra el ambiente del departamento de Chimaltenango. Entonces estamos iniciando a redactar de una manera muy bien un amparo, ¿verdad? Y después vamos a ver cómo lo vamos a ir redactando, pero eso sería, no sé si tienen alguna otra duda. Lick, yo tengo una duda. ¿Sí? ¿Qué pasa con los militares cuando ponen un amparo? ¿También se van a la Corte de Constitucionalidad o al tribunal? También tienen sus sus competencias. Ellos no se basan en nuestra ley, digamos así, ellos tienen sus propias leyes. No, o sea, siempre se basan en la ley, pero como ellos tienen un proceso interno primero, ¿verdad? Como ver el proceso contencioso administrativo nosotros, ellos tienen sus procesos internos, pero también vamos a presentar un amparo en contra de ellos. El día de mañana le voy a explicar yo esto más a profundidad, cómo se tendría que interponer, pero sí se puede interponer el amparo en contra de ellos. Su nombre, perdone. Astrid Estrada. Gracias Bueno. Usted decía en contra de un militar, ¿verdad? Porque como hay rangos también, pero ahí lo vamos a ver mañana. Ok. Gracias. Licenciado, disculpe, fíjese que hay unos compañeros que quieren entrar. No sé si todavía se puede aceptar, por favor. Y gracias. Gracias. No sé si tienen alguna otra duda, compañeros.